Oré mucho, hermanos, por el desenfreno que va a haber en estos días, que el Señor tenga misericordia de algunos y puedan conocer también en medio de la mundanalidad, puedan reconocer al Señor y que la luz de Cristo por medio de todas las iglesias pueda llegar a sus corazones por medio de la predicación, de la evangelización de la palabra de Dios. Dice así en 1 Juan 2, versículo número 22 y 23. Esto es muy importante en la cristiandad y vamos a ver de qué se trata. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. En el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, aquí se separa la iglesia verdadera de la que no lo es. Usted quiere saber qué iglesia es verdadera, qué iglesia es falsa. Usted nada más pregunte qué piensan del Señor Jesucristo. Bueno, eso es fundamental. La iglesia de Dios debe ser cristocéntrica, debe predicarse la palabra de Dios. Bueno, pastor, ¿por qué dice cristocéntrica y también dice la palabra de Dios? Porque ambas son equivalentes. Primero, Cristo es la palabra de Dios vivida y la Biblia es la palabra de Dios escrita. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahora vámonos por otra línea. ¿Quién es el que niega, hermanos, que Jesús es el Cristo? Usted quiere saber, vuelvo y le repito, quiere saber qué iglesia es verdadera, debe saber qué piensa de Cristo. Cristo es Dios, Jesús es Cristo, no puede negarse. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Cuando dice la Biblia que Jesús es el Cristo, está diciendo que Jesús es una deidad, que Él es Dios. No es solamente un salvador, es fundamental. Por ejemplo, los mormones, ellos creen que Jesucristo fue un profeta. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Redentor. Los musulmanes, ellos creen que Jesús fue un profeta. Los budistas, ellos creen que Jesús fue un profeta, un buen hombre, pero no es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Entonces, ya por ende, esas se da cuenta que no proviene de Dios porque niegan que Jesús es Dios. Entonces, una iglesia no se puede llamar iglesia si no tiene un concepto correcto del Señor Jesucristo. No es que ellos quieran estar mal. No me malentienda. No piense de que eso lo hace a ellos malas personas. Que ellos lo hacen. Muchos de los que están allí quieren o buscan a Dios de una manera muy genuina, pero lastimosamente no es el camino correcto estar engañado. Ahora, pastor, ¿los bautistas están en el camino correcto? Sí, pero los bautistas no es que la religión bautista salva. El que salva es el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, los bautistas, si crees, o si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cualquiera, en muchas religiones del mundo, quizás algunos son salvos, muchos católicos son salvos, muchos testigos de Jehová quizás han sido salvos y después han caído en la mala doctrina, muchos mormones también quizás son salvos y muchos musulmanes puede ser que hayan sido salvos, porque todo el que cree en el Señor Jesucristo de una manera genuina puede ser salvo. Quizás como niños espirituales fueron arrastrados por una falsa doctrina. Yo no soy de los que creen que solamente muchos pentecostales son salvos. Yo no soy de los que creen que solamente los bautistas fundamentales son salvos. No, hermano. Para mí todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios es salvo. Cuando el etíope se le acercó al río, le dijo, que el etíope habló con Felipe, le dijo, ¿puedo ser bautizado? Y dice, si crees de todo corazón, bien puede. Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está todo, hermanos. Si él dijo, yo creo, confesó con su boca que Jesucristo
O sea que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Él es Dios. Al decirle Jesucristo, le estaba diciendo que Él era Dios, su deidad. Decir Jesús está bien, pero decir Jesús el Cristo, es decir, Jesús es Dios. Jesús es una deidad. Jesús es el Mesías prometido para nosotros. Eso es lo más importante. Pero lastimosamente están engañados. Decir que Jesús no es Dios, hermano, no hay salvación. Si quitas a Cristo del cristianismo, no te queda nada. Leamos de nuevo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y lo peor de todo, hay algunos que niegan que Dios, que existe Dios. Hay ateos que dicen, no existe Dios. Hay otros que niegan, dice, el Hijo de Dios no es Dios. Hermano, eso es un error serio. Es blasfemia. Jesús es el Hijo de Dios. Y necesitamos de Él para poder ir al cielo. Él es la puerta, Él es el camino. Decir que no es Dios es un error muy grave. Grave es eso. ¿Cómo usted quiere saber si una iglesia es verdadera o no? Pregúntele qué piensa del Señor Jesucristo. Si dice que Jesús es un profeta, un buen maestro, un buen líder, pues no se deje engañar. Usted le pregunta a un mormón o un testigo de Jehová, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Claro, yo creo en el Señor Jesucristo. Él te va a decir que sí cree en el Señor Jesucristo. Pero pregúntale, ¿tú crees que Jesús es Dios? Oh, ahí te lo va a negar. Entonces tú sabes que no están en la verdad. Es sencillo esto. Esto no es complicado. Ahora, hay unas iglesias que tú le preguntas, ¿tú crees que Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. ¿Tú crees que Él murió en la cruz y resucitó por nuestro pecado? Sí, yo creo eso. Pero muchas veces no tienen un concepto correcto del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, vamos al catolicismo. El catolicismo pone al mismo nivel, María lo pone al mismo nivel de Dios, del Señor Jesucristo. Y eso no es correcto. Eso es poner como decir que María prácticamente está al mismo nivel del Señor Jesucristo. Y eso es completamente falso. El Señor Jesucristo es el único que merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Entonces ahí vemos algo. Bueno, todo se puede resumir a la persona del Señor Jesucristo. Ve ahí, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Vemos ahí una explicación muy bonita. Todo aquel que niega al Hijo no tiene el Padre. Entonces dicen, yo creo en Jehová Dios, pero niego al Hijo Jesucristo. Mira, tú no tienes al Padre. Tú no puedes negar al Señor Jesucristo como deidad, como Dios, y decir, yo tengo el Padre, yo conozco a Yahvé. No se puede hacer eso. Entonces, no podemos minimizar la figura del Señor Jesucristo dentro de la iglesia. La iglesia debe ser cristocéntrica, debe decir Jesús es Dios, Jesús es Jesucristo, Él es el Mesías, Él murió por nosotros en la cruz y por Él somos salvos. Él es la puerta para ir al cielo. Eso debe ser el centro de una iglesia bíblica, cristocéntrica. Hermano, se me acabó el tiempo y le quedo con lo último. No podemos decir, no tengo al Hijo, no creo que Jesús es Dios, pero tengo al Padre. El que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Hermano, y no se pueden llamar una iglesia que no cree que Jesús es Dios, no puede llamarse una iglesia cristiana. No puede decir, yo soy cristiano y no creo que Jesús es Dios. No puedo decir eso. Una iglesia cristiana son seguidores del Señor Jesucristo. Porque seguir a Jesús es seguir a Dios. Eso es una iglesia cristiana. Había hermanos que el devocional le iba a demorar un poquito, pero espero que haya sido edificación para su vida. Pastor, ¿cómo yo sé que una iglesia es verdadera y falsa? Sencillo, hermano. ¿Qué piensan del Señor Jesucristo? ¿Qué piensan del Señor Jesucristo? Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día. Oren mucho, hermanos, por el desenfreno que va a haber en estos días. Que el Señor tenga misericordia de algunos.